¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Estudiemos Juntos Responde. Hoy, en ausencia del querido y buen mozo Pastor Ángelo Acevedo, supliéndolo aquí un veterano mayor de barba blanca, Daniel Ponce, junto con Joel Barrio. Joel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Listos para contestar un poquito algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho de esta lección número 5. Y bueno, siempre nos gusta comenzar con el mensaje de la oración, pidiéndole al Señor, Joel, que nos ilumine, que nos dé sabiduría para que podamos contestar no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere a estas preguntas. Oramos. Se sumó a la mesa. Se sumó, llegó, apareció de un momento para otro. Del switcher viene para acá. Lo que pasa es que Ángelo no está unas citas médicas y entonces estamos haciendo equipo aquí. Y Denar está haciendo un poco de switcher, así que y Denar está haciendo de todo un poco. Gracias, Denar. Dale, Oramos, Joel. Sí. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí para reflexionar y te pedimos que nos ilumines para poder aprender y crecer todos juntos en tu palabra y en el conocimiento de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a las preguntas, ¿no? La primera pregunta que tenemos dice, tengo una pregunta muy sencilla. Ese para usted que llegó último, doctor Denar. Está bien. Dice, ¿cómo sabía la mujer samaritana que Jesús era judío? ¿Por su forma de vestir? ¿Por su manera de hablar? ¿Qué ustedes piensan? yo creo que ambas tienen que ver. O sea, yo creo que el acento o la forma de hablar debe haber sido diferente. Así igual como cuando en un país, una región de otra, uno más o menos puede identificar, incluso de país en país, pero en el mismo país también se sienten un poco y se conocen las formas de hablar y también yo creo que la forma de vestir. Yo creo que ambas ¿Había diferencia, Joel, de forma de vestir entre los samaritanos y los judíos? Sabes que ahora me está esa pregunta, no sé. O sea, posiblemente por mucho tiempo estuvieron juntos, pero viste, cada región desarrolla su propia cultura y como eran culturas que se odiaban las unas a las otras, posiblemente habían desarrollado los samaritanos un estilo de vestimenta que era diferente al estilo judío por ese muro que se habían puesto entre ellos, ¿no? Y yo creo que tiene que haber habido algo, o sea, que los marcara, Claro. porque ninguno de los dos quería parecerse uno del otro, o sea, que se diferenciara. Y ahora nos parece raro por el globalismo, que viste, hay una cultura general que todos comparten, es más difícil por la vestimenta darte cuenta de dónde viene cada uno. Los hombres también se visten con ropa de mujer, y o sea, no es que se pongan falda, pero o sea, muchas veces no es fácil de identificar. Pero ahora, sin embargo, así todo todavía podemos ver algunas diferencias en esta época, en esa época que no existía globalismo, cada cultura realmente se marcaba muy bien y se podían identificar muy bien, ¿no? Así que lo identificó entonces por, como dice la pregunta, ¿no? Por su forma de vestir posiblemente, también su hablar, algo así. Bueno, la siguiente pregunta dice, un saludo a los pastores en referencia a los comentarios introductorios. Quisiera preguntar, Juan el Bautista y Marcos, el evangelista, citan a Isaías 43 y a Malaquías capítulo 3, verso 1, principalmente para identificar al Bautista como el mensajero precursor del Mesías. Pero no indican también que quien habría de venir no era otro sino el mismo Jehová el Señor. ¿No es esto evidencia de la divinidad completa de Jesucristo? Creo que ahí hay una pregunta. Sí, lo que pasa que en la lección dijimos que había un sector del judaísmo que pensaba que el Mesías iba a ser simplemente un descendiente de David. Pero sí podemos ver evidencias en la Biblia. Había evidencias de que iba a ser un ser superior y justamente estos versículos que cita, no sé el nombre del oyente o de la oyente, son versículos que dan a entender acerca de que el Mesías iba a ser alguien diferente, o sea, y posiblemente se lo asigna como la calidad de Dios, ¿no? Ok. La segunda parte de la pregunta dice, la teología de la última generación, muy popular en algunos círculos adventistas, señala a la naturaleza humana de Jesús como idéntica a la nuestra. Evidencia de que el ser humano puede, con la ayuda de Dios, alcanzar la impecabilidad o perfección. ¿Qué opinan al respecto? Sí, o sea, es un problema teológico de años, de miles de años, o sea que la iglesia cristiana no se pone de acuerdo y por eso yo lo que voy a responder va a ser mi manera de ver las cosas y posiblemente no esté de acuerdo con ninguna de las personas que tienen ya una posición, o sea,
Hay dos posiciones generalmente con respecto a esto, que es la posición prelapsaria, se dice, de Jesús, y la poslapsaria. Prelapsaria es la posición de que Jesús era igual a Adán antes de caer. Y la posición poslapsaria es de que Jesús era igual a Adán después de caer. La teología de la última generación cree que Jesús era igual a Adán después de caer. Yo lastimosamente ahora no tengo para demostrarlo con un dibujo, pero yo creo que los elementos de la naturaleza humana de Adán, la naturaleza humana de Jesús y la naturaleza humana nuestra tienen exactamente los mismos elementos. O sea, todos somos seres humanos y Adán tenía razón, conciencia y voluntad y apetitos y pasiones. Jesús tenía razón, conciencia y voluntad y apetitos y pasiones. Nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad y apetitos y pasiones. La diferencia entre cada uno es que es cómo interactúan esos elementos dentro de nosotros. O sea, para Adán, para Adán antes de caer, la razón y conciencia y voluntad controlaban sus apetitos y pasiones. O sea, cuando sus apetitos y pasiones le pedían algo o una tentación para Adán y Eva, venía y les pedían que le hagan caso a sus apetitos y pasiones, y eso iba en contra de la voluntad de Dios. Para Adán y Eva, ellos eran fuertes y no les llamaba la atención hacerle caso a sus apetitos y pasiones. O sea, no tenían una inclinación a hacerle caso a sus apetitos y pasiones. Nosotros, o sea, Adán después de caer, que somos nosotros en ese sentido iguales, nuestros apetitos y pasiones nos dominan nuestra razón, conciencia y voluntad. Entonces nosotros somos esclavos de nosotros mismos y eso es lo que se le llama la carne en el Nuevo Testamento. O sea, somos personas carnales. Cuando Jesús nace del Espíritu él. La pregunta es, ¿él nace fuerte o nace débil? Entonces, esta es mi posición. Jesús nace débil como nosotros, pero fortalecido en el Espíritu, como nosotros podemos llegar a ser cuando nacemos de vuelta por medio del Espíritu Santo. Adán y Eva fueron creados fuertes, no débiles. Fueron creados fuertes y nosotros nacemos débiles. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, se debilitan. Jesús hereda la naturaleza debilitada, pero nace fortalecido. Nosotros cuando nacemos débiles. Nos fortalece el Espíritu cuando nos entregamos a Cristo y cuando nos llena el Espíritu. No sé cuando tú dices que nace fortalecido es porque es engendrado por el Espíritu Correcto. Santo. Como nosotros somos fortalecidos cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. Nada más que nosotros tenemos una vida de pecado cuando somos engendrados del Espíritu Santo y por eso nuestra naturaleza ya es corrupta. Jesús no tenía una naturaleza corrupta. Porque no era hijo de José. Claro, pero era hijo de María. Claro. Y hereda la debilidad de María, pero como él nunca pecó, no se había corrompido. Y el Espíritu Santo fortalece su debilidad porque la tendencia de él era la tendencia natural. Si él no hubiera tenido el Espíritu Santo, sus apetitos y pasiones hubieran tendido a dominarlo. Pero como él nace del Espíritu Santo, ¿y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Fortalecer nuestra razón, nuestra conciencia y voluntad para que podamos dominar nuestros apetitos y pasiones. Eso se llama dominio propio, que es el fruto del Espíritu. Entonces Jesús vino a mostrar cómo puede vivir alguien nacido del Espíritu. Entonces, para mí, Jesús no era igual a Adán, no era ni igual a nosotros. Él era el intermediario entre Adán y nosotros. O sea, era el puente, eso quiere decir el mediador, el intermediario. Con una naturaleza única. Con una naturaleza única que nos une a nosotros con el primer Adán. Con nuestros primeros padres. Y entonces alguien puede decir, ¿nosotros podemos ser como Jesús? Sí, porque justamente Jesús nace del Espíritu para mostrarnos que alguien nacido del Espíritu puede vivir así. La otra pregunta es, ¿podemos vivir sin pecar? Para mí sí. Pero la salvación no depende de si vivimos sin pecar o no. O sea, por ejemplo, Jesús, Jesús, si pecaba, se perdía. Nosotros nacemos del Espíritu y si pecamos, no nos perdemos porque ya estamos salvos por Jesús. No sé si se entiende. Por eso no podemos decir igual. Cuando alguien dice que somos iguales a Jesús, me parece que vamos en contra del Evangelio, en contra del mismo Jesús. O sea, nosotros somos semejantes a Jesús, podemos ser semejantes a Jesús, pero nunca iguales. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Y que creo que lo básico aquí es que siempre, con lo que vos decías,
que tenemos en mente que si pecamos, si nos equivocamos, nos perdemos. Y por eso tenemos que ser perfectos y llegar a cumplir todo, o sea, hacer todo, lograr esa perfección, porque si no nos vamos a perder. Y ese es el peso que nos pasa a todos nosotros en algún momento, porque ahí pasa que no pasa por Jesús, por lo que Él hizo, sino que pasa por lo que nosotros podemos hacer. Correcto. Y cuando cargamos ese peso, al fin no, es imposible poder sostenerlo. Aparte, cuando cargamos ese peso, nos empezamos a mirar a nosotros mismos. Y justamente, la Biblia nos enseña que cuando nos miramos a nosotros mismos es el principio de la derrota. En la Biblia siempre hay que mirar a Cristo. O sea, Él es el consumador de nuestra fe. Entonces, y no se basa en si vencemos el pecado o no, es si estamos en la presencia de Cristo o no, si dejamos de confiar en Cristo o no. Cuando estamos en la presencia de Cristo no pecamos. Y eso lo dice Primera de Juan. Pero no tenemos, o sea, nuestra victoria no depende si pecamos o no pecamos. Nuestra victoria ya ha sido asegurada en Cristo, en lo que Cristo hizo fuera de nosotros. Pregunta, ¿y no tendríamos que hacer una diferencia entonces? Porque generalmente cuando nosotros decimos no pecamos, automáticamente pensamos en violar alguno de los 10 mandamientos. Dentro de la perspectiva de Cristo, ¿qué sería una persona que vive sin pecado? Dentro de la perspectiva. Una cosa es vivir sin pecar y otra cosa es vivir sin pecado. Nosotros el problema es que tenemos que ya somos corruptos. Jesús, es el punto. Jesús no era corrupto. Entonces todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros queda contaminado por nuestra naturaleza corrupta. Entonces por eso nunca nos podemos asemejar a Cristo. Ahora, acá hay 2 extremos. Hay un extremo que dice, nosotros nunca vamos a poder ser iguales a Cristo, por lo tanto, no importa lo que hagas en tu vida, no. Cuando estás en Cristo creces y el Espíritu Santo te fortalece para vivir sin pecar. No para eliminar el pecado de tu vida, sino para vivir sin pecar. Y nosotros podemos estar viviendo un tiempo sin pecar y eso no nos hace mejores que nadie. Simplemente lo que nos hace, se muestra efectivamente el Espíritu en nosotros. Y si vivir sin pecar para Dios sea viendo Él nuestra condición y amarrados al tiempo que estamos, ¿no es cierto?, que vamos a morir, es el hecho de que Dios ve en el corazón nuestro la intención de vivir conforme a su voluntad a pesar de los errores nuestros. Claro, yo lo que para Dios vivir sin pecar es cuando yo vivo en la presencia de Él. O sea, no tiene ni que ver para mí con lo que Él ve en nuestro corazón, sino que tiene que ver con la actitud que yo tengo hacia Él. Es el punto. Entonces, si yo estoy con Él, me voy a equivocar, soy ser humano, pero a Dios no le interesa si me equivoco. Es que no me vaya de su presencia, que no deje de... O sea, lo que Dios quiere es que no deje de confiar en Él. Es más, la Biblia nos da claramente que estando en la presencia de Dios, por nuestra debilidad, podemos pecar también. Entonces, pero Juan dice, pero abogado tenemos para... O sea, lo que Dios no quiere es que perdamos la confianza en Él de que Él es el que soluciona nuestro problema, no somos nosotros. Y por eso, cuando nosotros hacemos tanto énfasis en la impecabilidad que tenemos que llegar, que eso hay teologías que hacen esa... nos terminamos mirando a nosotros mismos. Y entonces, como queremos demostrar de que somos perfectos, esas personas tienden a negar las equivocaciones que tienen. Y se les hace muy difícil pedir perdón a esas personas. Quizá el mejor ejemplo del Antiguo Testamento sea David, el hombre conforme al corazón de Dios con todos sus errores. Sí. Y también Moisés, por ejemplo, hay una cita, por ejemplo, que dice que a Satanás le inquietaba ver que Moisés no caía. Y Elías también. Y sin embargo, en algún momento se dieron a la tentación, se equivocaron y no por eso se perdieron. No. Alguien dice, pero no entró a la Canaán. No entró a la Canaán. No entró al cielo. Entró a la eternidad. Si me dan a elegir entrar a la Canaán terrenal, al Canaán del cielo, no tengo que decidir, pensar mucho. Definitivamente. Y otro ejemplo del Nuevo Testamento de la impecabilidad y de cumplir, para mí el joven rico también. O sea, él, según él, él cumplía todo. Claro, nada más que él ni cumplió ni nada. Exacto, él estaba en pecado. Pero en su mente... Él pensaba. Porque él se centraba en las acciones. Exacto. Y vos fíjate, Jesús le hubiera considerado perfecto a él si él hubiera dicho, te sigo, siguiendo a Jesús. Jesús le dice a los discípulos, estaban peleando en la mesa de la Santa Cena, que le llamamos nosotros, del día de la Pascua, eso se estaban peleando en la mesa. Y le dice, ustedes están todos limpios, hay uno que no está limpio. Les está diciendo, se estaban peleando. Ahora Pedro le iba a lavar los pies y Pedro no quería que le lave los pies. Pedro lo iba a negar y le dice, ustedes están todos limpios. Entonces, evidentemente, Dios ve
Dios no se basa en los actos para determinar quién está, o sea, Él se basa con si es que estamos con Él, punto. Es como tus hijos también están con vos. Esto hay otros predicadores que han dado este ejemplo. Tu hijo va caminando con vos, se tropieza, pero va tomado de tu mano y vos lo sostenés, a pesar de que se tropieza. Totalmente. Y así somos con Dios también. A lo que a Dios le interesa es que estemos tomados de su mano. Ayer hablaba con un amigo y hablamos justo del joven rico. Y hablábamos de cómo muchas veces la iglesia, por ejemplo, cuando una persona se equivoca y regresa a la iglesia, es como si lo pusiéramos en pausa hasta ver cuándo que dé algún tipo de fruto para nosotros ver si realmente está arrepentido o no. Y hablamos del joven rico, decía, él llega y el padre no le dice, mira, vamos a poner unos días con los empleados de la barraca, voy a poner a hacer algún trabajo por allí para ver realmente, para que vean la consecuencia tuya. No hace Vos eso. decís el hijo pródigo. Sí, correcto, el hijo pródigo. No hace absolutamente nada de eso, sino que lo restituye automáticamente a una relación total y completa con el padre. Justamente eso es creer en Dios. Ahora, esto tiene otras aristas también, porque a veces nosotros no podemos saber, o sea, en la iglesia yo creo que siempre tenemos que creer en el poder de Dios y en lo que dice la gente. Si la gente confiesa que Cristo, nosotros no somos nadie para decir, no, lo que estás diciendo es falso. Pero a veces, por ejemplo, cuando vos tenés una relación con alguien y la persona dice que está arrepentida, pero todavía no te lo demostró con las acciones, vos lo perdonás siempre, pero tardás en reconciliarte con la persona hasta ver las evidencias del arrepentimiento. Claro. Pero eso es entre nosotros. Eso entre nosotros. Y en un matrimonio, digamos, ¿no? Pero en la iglesia nosotros tenemos que creer en el poder de Dios. O sea, la gente no nos tiene que demostrar algo a nosotros. En un matrimonio es diferente porque yo tengo una relación con la persona. La gente que va a una iglesia promete una relación con Dios. Si bien se compromete, no es un compromiso con la iglesia, es un compromiso con Dios. Alguien puede decir, no, pero la persona se compromete con la iglesia cuando se bautiza. No, se compromete con Dios. Eso de la iglesia entró después, eso de bautizar para que alguien se haga miembro de iglesia es una costumbre tardía de la iglesia, pero no es lo que determina. El bautismo no significa hacerme miembro de una iglesia, significa hacerme miembro de la iglesia de Dios, y Dios no pide evidencia porque Él sabe lo que hay en el corazón. Última pregunta. Buen día, hermanos, gracias por la lección. A ustedes le explican tan sencillo. Entendí que Jesús no bautizaba, sino que eran los discípulos. Entonces, ¿por qué en la iglesia solo el pastor puede bautizar? No sé si quieren... Bueno, nosotros aquí... el sacerdocio de todos los creyentes. Creemos justamente en eso, en el sacerdocio de todos los creyentes. Tenemos los pastores de célula que nosotros los hemos visto bautizar gente aquí. Entonces, ¿por qué? Quizá la gente quiere entender por qué no se deja bautizar también, que eso tenemos que entender las causas de nuestras prácticas. Y sí, podríamos decir que la causa de por qué no se deja bautizar es algo humano, netamente humano. No va contrario a la Biblia, eso tampoco, en el sentido de que porque no dejan bautizar es pecado, pero eso no es lo que la Iglesia Apostólica, bautizaban todos en la Iglesia Apostólica. Alguien puede decir, no, los apóstoles, porque Jesús hacía que bauticen los apóstoles. Ahora, los anabaptistas, ellos en la Reforma Protestante tomaron el modelo bíblico y ellos permitían que todo miembro bautice. Y eso puso en contra al protestantismo conservador, los puso en contra y fueron perseguidos por causa de eso. Pero es bíblico eso de que permitir que los pastores bauticen viene como consecuencia de la ordenación. Y el tema de la ordenación en la Biblia no existe. O sea, eso es un tema administrativo creado por la iglesia medieval, o por la iglesia medieval, que la iglesia le daba autoridad al sacerdote para hacer los sacramentos. Entonces la iglesia le transmitía poder al sacerdote. Cuando lo ordenaba, le transmitía poder para que el agua, cuando se bautice, sea poderosa. No era que era un símbolo, era que cuando tomen la Santa Cena, el cuerpo, cuando bendecía el sacerdote al pan, se transformaba realmente en el cuerpo de Cristo. Entonces todas esas costumbres vienen de la Edad Media. Nosotros las hemos heredado. Y por eso siempre dijimos los adventistas que estamos en una continua reforma y que la reforma no terminó con el protestantismo. O sea, nosotros muchas veces hemos decidido que hemos sido llamados a llevar a la reforma a su plenitud. Claro.
hay gente que se escandaliza, se puede escandalizar por lo que vos dijiste recién, pero justamente estamos queriendo en orden, porque lo hacemos en consulta incluso, porque es la misma visión que hay acá en la conferencia, gracias a Dios, pero en orden estamos tratando de hacer lo más bíblica posible nuestra iglesia. Y todavía creemos que no hemos llegado al nivel de lo que era la iglesia apostólica. Y no, sería pretencioso decir, sí, nosotros estamos... No, hay muchísimas cosas que mejorar. Pero lo que Dios nos da luz, estamos tratando de ponerlo en práctica. Amén. Bueno, familia, el tiempo se nos fue. Contentos de haber compartido con ustedes. Siempre les decimos, cuando escuchen y vean la lección de escuela sabática, estudiemos juntos. Usted, si tiene preguntas, las escribe, y en la medida en que podemos, hacemos este programita más corto que se llama Estudiemos Juntos Responde. Gracias por haber compartido con nosotros. Un abrazo para el querido Ángelo, que lo tendremos próximamente con nosotros aquí. Oramos y nos despedimos. Querido Dios, gracias por la palabra y gracias por el mejor de todos los intérpretes, el Señor Jesucristo. Gracias por el don del Espíritu Santo, Señor, que lo pedimos, lo reclamamos, lo anhelamos en nuestro corazón y en el corazón de todas aquellas personas sinceras que ven y escuchan la Escritura con nosotros. Danos un feliz día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.